En el canto de oración se hace referencia al perdón para destruir. Esto tiene mucho que ver con el perdonaré, pero nunca olvidaré. En la sección del capítulo 30, llamada La justificación del perdón, es uno de los pocos lugares donde se habla de este concepto del perdón para destruir. En la lección 126 también se habla de este tema. La frase, perdonaré, pero nunca olvidaré, es muy conocida y es utilizada por muchas personas. Por lo general, eso es lo que el mundo considera perdonar. Si has hecho algo terrible, inconcebible y pecaminoso, te perdono, pero no lo olvidaré. Una de las racionalizaciones para esta posición es que si me olvido y si el mundo olvida lo que hiciste, entonces podemos terminar en el mismo barco nuevamente. Eso, por ejemplo, es lo que muchos grupos judíos y gente judía dicen sobre el Holocausto. Perdonaremos, pero no olvidaremos, porque si olvidamos, volverá a suceder. Un curso de milagros tiene muy claro por qué eso no funciona. La gente no se da cuenta, porque la mayoría de la gente no es psicológicamente sofisticada, que cuando adoptan tal posición han hecho que el pecado sea real. Si hacemos que el error sea real y lo llamamos pecaminoso, la única razón por la que lo hacemos es que creemos que es real para nosotros. Eso es lo que es importante comprender. Si acusamos a alguien de pecador o de haber pecado y luego adoptamos la posición perdonaré, pero nunca olvidaré, lo estamos acusando de pecador porque lo hacemos. No queremos ver ese pecado en nosotros mismos, por eso lo hacemos. En la lección 134, permítaseme percibir el perdón tal como es, dice que si tenemos la tentación de acusar a alguien de algo, nos detengamos primero y nos preguntemos, ¿me acusaría a mí mismo de hacer esto? Esto no significa necesariamente que nos estemos acusando de la misma forma de pecado, pero sí ciertamente del mismo contenido. Por lo tanto, cuando hacemos real el error de otra persona al llamarlo pecaminoso y lo acusamos y juzgamos por ello, entonces nos aferramos secretamente al nuestro, sin saber que lo estamos haciendo. Ese es el problema. Si bien Jesús no cree en el pecado, porque el curso dice que lo que sería un pecado es no darse cuenta de algo dentro. Eso es lo peor. En cierto sentido, eso es desconocer la culpa que nos permitió hacer el mundo. Y es ese desconocimiento lo que sostiene al mundo y a todo el universo. Una vez que seamos conscientes de ello, cambiaremos de opinión y la culpa desaparecerá. Entonces, en nuestra conciencia, experiencia y percepción, el mundo también desaparecerá, junto con todos los problemas que parecen ser tan flagrantes aquí. Por lo tanto, el problema psicológico con perdonaré pero nunca olvidaré es que lo que realmente nunca olvido no es tu pecado, lo que nunca olvido es mi pecado. Y si no soy consciente de ello, entonces lo que está enterrado en mi inconsciente, las cosas horribles de las que me estoy acusando, inevitablemente se proyectarán. Una vez que se proyecten y desconozcamos la fuente, creeremos que nuestros ataques están justificados porque nuevamente desconocemos de dónde vienen. Todos somos muy buenos aquí para justificar nuestros ataques, pero cuando tomamos la posición perdonaré pero nunca olvidaré, nos estamos asegurando de que lo mismo por lo cual estamos acusando a otro continúe sucediendo y sucediendo y sucediendo. Además, habrá una necesidad de ver que siga sucediendo, porque la necesidad de percibir el pecado en otro
y no en uno mismo, continuará. Eso es lo que está mal con la posición del perdón para destruir, de la cual perdonaré, pero nunca olvidaré, es una expresión. Perdonaré al pecador, pero no el pecado. Esa es otra. En el canto de oración, Jesús enumera 4 formas diferentes que adopta el perdón para destruir. La primera forma es, perdonaré, pero nunca olvidaré. Él no usa esta expresión, pero eso es lo que quiere decir cuando perdonas a alguien por un pecado que ya has hecho real, y al hacerlo, automáticamente te colocas en una posición superior. Soy un cristiano maravilloso, sincero y fiel, por lo tanto yo te perdono por lo que has hecho. No hay manera de que puedas tomar esa posición sin menospreciar a la persona a la que supuestamente perdonas. Decir, perdonaré, pero nunca olvidaré, es en realidad solo una expresión de esa primera forma de perdón, el perdón para destruir. El problema con toda la dinámica del perdón para destruir, y específicamente con perdonaré, pero nunca olvidaré, es que no eres consciente de tu propia complicidad, no necesariamente de tu complicidad conductual, en el sentido de que eres responsable de lo que hacen otras personas, pero sí de tu complicidad en hacer que el pecado sea tan real y luego juzgar contra él. Literalmente sería imposible juzgar a alguien por algo sin importar cuán atroz sea el crimen, cuán atroz el pecado o cuán espantoso sea el acto. Si estuvieras experimentando el amor de Dios dentro de ti, simplemente no podrías hacerlo. El amor no juzga, ni condena, ni compara, ni ve el pecado. Por lo tanto, si vemos el pecado y si acusamos a alguien de cualquier cosa en cualquier nivel, debe ser porque en el instante en que estamos cometiendo esa percepción errónea, nos hemos alejado del amor en nuestra mente. Si rechazo, me rechazo. Siempre que rechazamos el amor, como lo hicimos todos al principio, como un solo hijo de Dios, rechazamos el amor de Dios, por eso nos sentimos culpables. No hay forma de que podamos evitar esto, porque nos acusamos del pecado de traicionar, descuidar, abandonar, atacar y rechazar el amor. Y creemos que la proyección nos libera. A partir de ese pecado, la culpa que sentiremos será tan enorme, como siempre lo es la culpa, que la única forma de sobrevivir es librarnos de ella a través de la proyección. Es entonces cuando enviamos lo que la atracción de la culpabilidad dice, los perros hambrientos del miedo, merodeando en una salvaje búsqueda del pecado, listos para abalanzarse sobre cualquier cosa que incluso insinúe pecado y culpa en otro. Todos andamos buscando salvajemente el pecado en alguien, en cualquier persona. Cuando otras personas cooperan, haciendo cosas que son claramente a los ojos del mundo pecaminosas, malas y perversas, es una obviedad para nosotros. Es muy fácil atacar y acusar, y encontramos muchas otras personas que nos apoyan. Pero nos olvidamos que las personas a las que acusamos de pecar o de pecadores, sin importar lo que hayan hecho en el mundo, están sufriendo la misma dolencia y enfermedad que todos padecemos, la loca creencia de que nos hemos separado de Dios. Todo el mundo sufre de eso. Algunas personas lidian con la culpa por eso de formas socialmente aceptables. Otras personas lo afrontan de formas socialmente inaceptables y otros lo abordan de las formas más inaceptables desde el punto de vista social, cometiendo asesinatos en masa o genocidio. Muchos de nosotros conocemos ese maravilloso discurso del mercader de Venecia, donde Shylock, el viejo judío que es prestamista y no está muy bien retratado en la obra, habla de toda la persecución que ha sentido. Y dice, ¿no sangra un judío? Si le pinchas, ¿no sangra como todos los demás? Bueno,
¿Nos sangra un nazi? ¿Nos sangra un terrorista? ¿Nos sangra la gente que se sienta en la Casa Blanca? ¿No todo el mundo sangra? Todo el mundo sufre y todo el mundo tiene dolor. Esa es la verdadera percepción del Espíritu Santo, la visión de Cristo que ve a todos aquí como iguales. La percepción se nubla y distorsiona cuando comenzamos con una autopercepción de nuestra propia pecaminosidad. Una vez que creemos, como dice el libro de ejercicios, que somos la morada del mal, las tinieblas y el pecado, no hay otro recurso disponible para nosotros que proyectar eso en un intento muy desadaptativo por parte del ego para deshacerse del problema. Esta es una dinámica increíblemente exitosa que ha funcionado desde el principio de los tiempos. De hecho, es el comienzo de los tiempos, así como del mundo. Muy eficaz, excepto que realmente no funciona. Es muy eficaz porque no funciona. El ego no quiere que funcione, porque si realmente pudiéramos deshacernos del pecado proyectándolo en otra persona y viéndolo en esa persona, no quedaría nada en nosotros para proyectar. El problema es que las ideas no abandonan su fuente, el pecado no deja su fuente en la mente, lo que significa que tenemos que seguir proyectando. Mientras el pecado y la culpa, que podemos usar indistintamente, permanezcan dentro de nosotros, los proyectaremos. No hay forma de que podamos evitarlo. El mundo tiene que agradecerle a Freud como el primero en enunciar claramente y describir brillantemente esa dinámica. La gente lo construyó después de él, pero él fue el primero en describir sistemáticamente cómo funciona, que es que cualquier cosa que sea inconsciente, de alguna manera, por las buenas o por las malas, encontrará la salida, pero tú no lo sabrás. Proyectarás tu culpa mágicamente esperando deshacerte de ella, pero permanecerá, lo que significa que vas a tener que seguir proyectando. No solo eso, todo se refuerza porque, en algún nivel, sabes que tus acusaciones de otro son falsas, sin importar lo que haya hecho la persona. Estamos atacando, no porque la persona realmente hizo lo que está acusada de hacer, sino porque creemos que hizo eso, de lo cual la estamos acusando de hacer. Es un ciclo sin fin. Y seguirá siendo la historia del mundo sin fin hasta que un individuo en el mundo, porque solo se necesita uno, sea capaz de hacer brillar la luz de la verdad sobre esa culpa inconsciente. Cuando haces brillar la luz sobre las tinieblas, ¿qué es lo que significa traer las tinieblas a la luz? Las tinieblas desaparecen. Y si no hay culpa, no hay proyección. Si no hay proyección, no hay odio, ni juicio, ni ataque, ni asesinato. No hay nada. Pero si tienes la loca idea de que puedes perdonar y no olvidar y crees que eso es algo bueno, entonces te estarás asegurando de que seguirá sucediendo. Eso es siempre lo que pasa cuando hay un pueblo victimizado y oprimido. Esa es la historia del mundo. Si son religiosos, pueden intentar perdonar, pero no olvidan lo que se les hizo. Entonces, cuando llega el momento del poder, todos sabemos lo que harán. La historia del mundo es como un balancín. Subimos y bajamos, subimos y bajamos. La Revolución Francesa es probablemente uno de los ejemplos más sangrientos de todo esto. Te rebelas y te rebelas por causas aparentemente justificadas y luego obtienes el poder y haces exactamente lo que te hicieron. Terminas como Napoleón, declarándote emperador, como lo hizo después de la Revolución Francesa, y luego vuelve a suceder lo mismo. Simplemente seguimos reciclando y reciclando. Tengamos cuidado con cualquiera que diga, perdonaré, pero nunca olvidaré. Eso es incluso peor que simplemente decir, nunca olvidaré, porque al menos cuando alguien dice, nunca olvidaré, no tiene la ilusión del perdón. Es cuando le agregas la pieza de perdonaré, cuando adoptas una actitud más santa que el otro. Estoy siendo muy buen cristiano y perdono porque eso es algo bueno que hacer, pero todavía me aferro a él. Es importante entender por qué no funciona,
para que nos sintamos motivados a hacer lo que sí funciona, que es perdonar sin la parte de nunca olvidar. Otra razón por la que perdonaré pero nunca olvidaré no funciona es que estamos diciendo: hiciste algo terrible en el pasado y nunca lo dejaré pasar. Obviamente, estás haciendo que el pasado sea real por definición. Pero bueno, ¿qué es el pasado? Si nos apartamos de nuestro tema actual y miramos brevemente el tiempo, nos va a quedar muy claro por qué esto no funciona. El mundo del tiempo lineal, pasado, presente, futuro, es uno de los marcos de nuestro universo físico y ciertamente es uno de los marcos de nuestra experiencia aquí. Todos tenemos un pasado, todos nos experimentamos en el presente y todos anticipamos un futuro, tanto como individuos como miembros de razas, diversos grupos y especies. Pero el tiempo lineal es una proyección de lo que usualmente Wapnick se refiere como la Trinidad impía, que es una constelación de los pensamientos de pecado, culpa y miedo en la mente que precedió al universo físico. Son los cimientos de lo que un curso de milagros se refiere a como a la mente equivocada, la parte de la mente dividida, que es el hogar del ego, que es el hogar del sistema de pensamiento de separación. El pecado dice que nos hemos separado de Dios y que lo que hicimos fue algo terrible. Estamos abrumados por la culpa, no solo por lo que creemos que hemos hecho, sino por lo que creemos en que nos hemos convertido en pecadores, personas separadas a expensas de Dios. Entonces la culpa se vuelve tan intolerable que no tenemos más remedio que creer que merecemos ser castigados, resultado inevitable de la creencia en la culpa o el pecado. He hecho algo terrible. Yo soy algo terrible. Por lo tanto merezco ser castigado. Y ahora encima tengo miedo del castigo. Cuando proyectamos eso, el pecado se convierte en el pasado, la culpa se convierte en el presente y el miedo se convierte en el futuro. He pecado en el pasado. Experimento este enorme odio a mí mismo en lo que considero el presente y me aterroriza el futuro, que inevitablemente traerá el castigo que con tanta justicia merezco. Al hacer real el pasado, hago real el significado del pasado, es decir, el pecado. ¿Cómo puedes perdonar un pecado que ya has hecho real? Para hacerlo primero tienes que hacerlo real y luego de alguna manera fingir mágicamente que no está ahí. Ese es el significado de perdonaré pero nunca olvidaré. Es por eso que esa declaración caería bajo la rúbrica de perdón para destruir. Quizás sea una forma no tan sutil, para que los egos que hay en todos nosotros se aferren al sistema de pensamiento que dio origen a nuestra propia existencia, un sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo, que está protegido por la proyección. Veo el pecado, la maldad y la maldad en ti. No lo veo en mí mismo. El ego nos dice que así es como seremos libres, que así es como lograremos nuestra inocencia. En verdad, es exactamente lo contrario. No hay salida a menos que estemos dispuestos a dar un paso atrás y mirar nuestras acusaciones de otros. No importa cuán justificados parezcan. Si bien la mayoría de los estudiantes del curso pueden aceptar, comprender y estar de acuerdo con todo esto en principio, les resulta casi imposible hacerlo porque existe tal miedo que decimos se disfraza de rechazo obstinado, pero subyacente está el miedo a mirar nuestro propio pecado. En el miedo a mirar adentro, Jesús dice que el ego nos dice que no miremos ahí, porque si lo hacemos, nuestros ojos se cegarán. No mires dentro de tu mente, porque si lo haces verás tu pecaminosidad, experimentarás tu culpa y tu temor a las represalias de Dios será justificado. Pero solo hay una mente. De hecho, siempre hay solo una mente. Pero el ego nos convence de que la psicosis es el camino a seguir, por lo que aparentemente proyectamos lo que hay dentro.
aparentemente, porque en realidad la culpa no se va. Nosotros, aparentemente, al proyectarla, dimos lugar a un mundo. Luego formamos un cuerpo con un aparato sensorial que percibe un mundo, pero todo está literalmente inventado. Por eso es una psicosis. Vemos un mundo y experimentamos un cuerpo que no existe. En nuestra locura estamos tan seguros de tener razón porque nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos dicen que sí, que existen. Los cerebros más inteligentes del mundo nos dicen cómo llegamos aquí, en qué consiste el mundo, cómo llegó a existir y cómo dejará de existir algún día. Claro, todos están equivocados porque no miran hacia adentro. Y hay una razón para que no lo hagan. Tienen miedo de quedar ciegos. La proyección viene al rescate y luego atacamos fuera lo que secretamente creemos que está dentro. Eso es lo que significa la línea en el libro de ejercicios que dice que el pensamiento de impecabilidad protege la proyección. Nuestros pensamientos, juicios, enojos y quejas protegen el hecho de que hemos proyectado nuestras propias quejas contra nosotros mismos y nuestro propio sentido del pecado y nuestra propia culpa en otras personas, pero no sabemos que lo hemos hecho. Ese es el problema. Es nuestro desconocimiento de lo que el curso se refiere al final del texto, como nuestros pecados secretos y odios ocultos. No nos damos cuenta de ellos y mientras no nos demos cuenta, no hay forma de que se puedan corregir y deshacer. Si no se corrigen y deshacen, se van a pudrir en el inconsciente e inevitablemente se van a proyectar, razón por la cual, una vez más, no hay esperanza legítima de ningún cambio significativo en el mundo. La esperanza radica en cambiar la mente, no en cambiar el mundo. Una vez que comprenda el concepto del perdón para destruir, y por qué perdonaré pero nunca olvidaré no funciona, seré consciente de por qué no lo vivimos y por qué no lo practicamos. Somos resistentes a la verdad y nos da mucho miedo, porque la verdad nos hará libres. Pero ninguno de nosotros quiere ser libre, porque el ego nos dice que ser libres significa que dejaremos de existir, ya que la única libertad verdadera es estar de regreso en el cielo, de donde nunca salimos. Esto es a lo que el curso se refiere como una voluntad libre. Somos las extensiones de la voluntad de Dios, que es siempre libre, porque no hay conflicto, nada que la encadene o aprisione. Pero para el ego la libertad significa estar libre de la unidad de Dios. Es por eso que todo el mundo le da tanta importancia en nuestro mundo a ser libre. La gente habla de libertad externa, lo cual no es necesariamente algo malo, pero es un énfasis incorrecto si queremos ser realmente libres. Ser realmente libres significa que lo que la gente le haga a tu cuerpo no hace ninguna diferencia, porque eres libre dentro de tu mente. Puede que no tengas la libertad de cambiar las circunstancias o situaciones externas, pero llegarás a comprender que las situaciones externas no son responsables de tu felicidad o infelicidad, ni de tu encarcelamiento o libertad. Es nuestra decisión por el ego la que nos aprisiona. Es nuestra decisión por el Espíritu Santo la que nos libera. Nada más marca la diferencia y nada más importa. Así que cuando luchas por tu libertad exterior, como lo hacen muchos, y lo han hecho muchos a lo largo de la historia, es muy tentador hacerlo con el ego. Y lo estamos haciendo con el ego si creemos en la separación, en que el ataque está justificado. O si creemos que nuestra felicidad se puede comprar a expensas de otra persona. Los malos tienen que morir para que podamos vivir. Esa es la razón por la que ninguna revolución funciona, porque se basa en el principio de uno o el otro. ¿Me oprimiste? Bueno, ahora te voy a derrocar y oprimir. Entonces obtengo poder. Y como sigo siendo parte del mismo sistema de pensamiento que creo que derroqué, hago lo mismo.
nada cambia nunca porque seguimos reciclando lo mismo una y otra vez, ya que eso es lo que creemos que somos. Y hay una razón por la que reciclamos lo mismo una y otra vez. No creemos que seamos criaturas del amor, creemos que somos criaturas de la culpa. Las criaturas del amor no vienen a este mundo, se quedan en casa con amor. Son las personas que sienten que han abandonado y rechazado el amor, las que han huido del amor, huyendo de un Dios inventado, que creen que vendrá tras ellos, que vienen a este mundo. Se topan con un mundo que han creado creyendo que el amor está aquí, cuando en realidad lo que está aquí es la culpa que los acompañó cuando huyeron del amor. Lo que conserva la culpa es la proyección. La culpa se conserva al proyectarla sobre los demás y juzgarlos, encontrar faltas en ellos y percibir que nos tratan injustamente. Está en nuestro ADN y como lo está, nos resistiremos firmemente a cualquier cosa que pueda deshacer o cambiar ese ADN, porque eso es lo que creemos que somos. Esa vocecita dentro que nos dice que si dejamos ir nuestro juicio y enojo, y si vemos a todas las personas como lo mismo, simplemente haremos puff y nos desvaneceremos, desapareciendo en el olvido. Lo cual, por supuesto, no es la forma en la que funciona el proceso. Al final del proceso, desapareceremos en el corazón de Dios. Pero antes de eso, lo que desaparece es nuestra culpa, nuestra angustia, nuestra depresión, nuestra ansiedad. No perdemos nuestro sentido de identidad hasta el final, cuando ya no tiene sentido para nosotros. Es muy útil ser consciente de la resistencia que todos tenemos a aceptar el hecho de que el perdón para destruir no funciona. Si queremos que el perdón a través de la separación no puede funcionar, pero que el verdadero perdón, no pasó nada y no hay nada que perdonar, funciona, entonces el ego nos advierte que eso significa el final. Ese es el miedo. Si no vemos nuestra resistencia a aprender y practicar el verdadero perdón, nunca lo aprenderemos ni lo practicaremos. Pensaremos que lo estamos haciendo, pero todo lo que realmente estaremos haciendo es practicar el perdón para destruir. No coloquemos el perdón en un marco terrenal, porque eso es perdón para destruir. ¿Qué quiere decir un marco terrenal? El cuerpo es el marco terrenal. Por lo tanto, no veas el perdón como un proceso que ocurre entre tú y otra persona. El perdón es un proceso que ocurre en tu mente. En última instancia, es la expresión de tu perdón por haber elegido el ego en lugar del Espíritu Santo. Ese es el verdadero perdón, lo que significa que no aplicarás el perdón de una manera que refuerce y por lo tanto engendre una mayor separación. Decir, perdonaré, pero nunca olvidaré, es claramente una declaración dualista. Hay un yo que perdona, pero también es una afirmación, como hemos visto, que refuerza la creencia en el pecado.